El amanecer en los Andes no tiene relojes, pero sí un lenguaje propio. El silbido del viento que baja desde las cumbres heladas, el canto del gallo que se escucha en alguna chacra lejana, y el balido inquieto de las llamas que buscan pastar en los primeros rayos de sol. Para Inti, un niño de apenas 9 años, esos sonidos eran la campana de escuela que nunca tuvo. Vivía en un pequeño caserío escondido entre montañas tan altas que parecía que el cielo se apoyaba sobre ellas. Su casa era de adobe, con un techo de ichu que dejaba pasar el frío nocturno. La pobreza se respiraba en cada rincón. Las ropas heredadas de hermanos mayores, los pies descalzos endurecidos por las piedras, las comidas escasas que muchas veces eran solo un poco de papa hervida con sal. Sin embargo, había algo en su mirada oscura, amplia y profunda, que revelaba un mundo interior distinto. Cada mañana, antes de que el sol terminara de trepar por el horizonte, Inti conducía a las llamas hacia los pastizales más altos. El camino era largo y empinado, pero para él no existía cansancio. Caminaba ligero, como si sus pies conocieran cada piedra. Mientras sus animales comían, él se sentaba sobre una roca y observaba. Observaba todo. Las nubes que se movían lentamente, la sombra de las montañas sobre los valles y, sobre todo, el cielo estrellado de las madrugadas. Una de esas mañanas, jugando con el aburrimiento y la soledad, decidió gritar con todas sus fuerzas. ¡Hey! El sonido rebotó y volvió hacia él con un retardo mágico. ¡Hey! 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 Inti abrió los ojos como si hubiera visto un espíritu. El eco lo hizo reír primero, pero luego lo hizo pensar. ¿Y si la montaña me responde? ¿Y si hay alguien escondido allá arriba que me escucha? Desde ese día, cada jornada como pastor se convirtió en una conversación con la montaña. Al principio eran solo gritos. «Tengo hambre», «Me siento solo», y la montaña le devolvía una voz deformada pero fiel. Poco a poco, comenzó a probar con preguntas. «¿Crees que creceré fuerte?» Y el eco regresaba. «Fuerte, fuerte». El niño lo interpretaba como una respuesta, como si la cordillera entera fuera un anciano sabio que le contestaba en su propio idioma. Con el paso de las semanas, empezó a notar algo curioso. El eco no siempre sonaba igual. Había lugares donde se multiplicaba, donde parecía que varias voces contestaban a la vez. Había otros puntos en los que el eco desaparecía casi por completo. Intrigado, empezó a marcar piedras en el suelo para recordar dónde su voz se volvía más fuerte o más débil. Sin saberlo, estaba descubriendo principios básicos de la acústica, pero para él era un juego secreto con las montañas. La soledad que al inicio lo entristecía comenzó a transformarse en compañía. Cuando caía la tarde, mientras el viento soplaba helado y el cielo se pintaba de rojo, Inti levantaba la mirada hacia los picos nevados y sentía que no estaba solo. «Ellas me hablan», pensaba. «Ellas me cuidan». Una noche, mientras esperaba a que las llamas se acomodaran para dormir, vio el cielo más claro que nunca. Miles de estrellas brillaban como brasas suspendidas. Inti trató de contarlas, pero pronto perdió la cuenta. Entonces, recordó el eco. Si las montañas me responden con mi voz, ¿será que las estrellas también responden de alguna manera? Esa pregunta lo desveló. Se recostó en el suelo helado, abrazando sus rodillas, y siguió mirando fijamente la constelación que los ancianos del pueblo llamaban la llama celeste. Sintió en lo más hondo de su ser que había un orden escondido en esas luces titilantes. No sabía todavía cómo explicarlo, pero intuía que así como el eco tenía un secreto, también lo tenía el cielo. Al día siguiente, mientras guiaba a su rebaño, se detuvo frente a un cañón y gritó: «¡Quiero aprender!». El eco retumbó, rebotando de roca en roca, como si las montañas hubieran repetido su deseo. Por primera vez, no lo sintió como un simple juego. Lo sintió como una promesa. Esa noche, antes de dormir, se lo confesó a su madre. Ella sonrió cansada, acariciándole el cabello. «Las montañas siempre nos hablan. Hijo,
Lo importante es aprender a escuchar. Desde ese día, Inti entendió que no era solo un niño pobre cuidando llamas en un rincón olvidado del mundo. Era un aprendiz de un lenguaje antiguo, un idioma que solo él parecía comprender. Y en lo profundo de su corazón, supo que ese diálogo lo llevaría más lejos de lo que podía imaginar. Inti empieza a sentir que las montañas no solo repiten su voz. Le están enseñando un idioma secreto que lo conectará con algo más grande que él mismo. La vida en la comunidad de Inti no era sencilla. El pueblo estaba formado por unas cuantas casas de adobe dispersas en medio de los cerros. No había electricidad ni carretera asfaltada, y el agua se recogía de manantiales helados que bajaban desde los glaciares. La escuela quedaba a más de 2 horas a pie, y muchas veces los niños, cansados de caminar o atrapados en las faenas del campo, dejaban de asistir. Inti iba cuando podía, pero más a menudo se quedaba en los pastizales, cuidando a las llamas, escuchando a sus montañas. En las raras ocasiones en que bajaba al pueblo principal, se enfrentaba a la dureza del mundo. Los otros niños se reían de sus ropas remendadas, de sus pies descalzos, de su timidez. Algunos lo llamaban el pastorcito bruto, como si cuidar animales fuera una vergüenza. Inti bajaba la mirada, guardaba silencio y apretaba los labios. No respondía, pero esa sensación de ser menos se clavaba en su pecho como una espina. Sin embargo, al regresar a las montañas, todo cambiaba. Allí, donde el aire era más delgado y el silencio más profundo, volvía a ser el mismo. Se recostaba sobre la hierba y dejaba que el viento jugara con su cabello. Era su refugio, su aula y su templo. Las montañas no lo juzgaban. No le preguntaban por qué no tenía zapatos. Simplemente lo escuchaban y él sentía que lo comprendían. Con el tiempo, comenzó a jugar con su eco de formas más complejas. No se limitaba a gritar. Probaba sonidos distintos, silbidos largos, palmadas secas, cantos improvisados. Descubrió que cada tono y cada intensidad encontraba respuestas diferentes. A veces, parecía como si la montaña repitiera no solo el sonido, sino la emoción que él llevaba dentro. Si gritaba con alegría, el eco regresaba vibrante como si riera con él. Si lo hacía con tristeza, volvía apagado, casi lastimero. Ese misterio lo intrigaba cada vez más. Inti empezó a marcar las rocas con dibujos hechos con carbón. Líneas, círculos, puntos que representaban los lugares donde el eco sonaba mejor. Sin proponérselo, estaba elaborando un mapa acústico de su entorno. Su curiosidad era infinita y no se conformaba con lo que veía. Quería descubrir el secreto que había detrás de todo. Una noche especialmente clara, el cielo se desplegó como un lienzo oscuro sembrado de fuego. Inti se sentó sobre una piedra y comenzó a contar las estrellas. 1, 2, 3, 20, 50. Perdió la cuenta y se frustró. «Son demasiadas», murmuró. Entonces, levantó la vista y notó algo curioso. Algunas estrellas formaban dibujos. Recordó lo que una anciana del pueblo le había dicho una vez, que en el cielo vivían los animales guardianes. Allí estaba la llama, allí el cóndor, allí la serpiente. Pero Inti no se detuvo en los mitos. Quiso entender por qué esas figuras estaban allí, por qué siempre aparecían en el mismo lugar y en la misma época. Así nació su costumbre de observar el cielo cada noche. Tomó una rama y comenzó a dibujar en la tierra los patrones de estrellas que veía. Descubrió que, si los observaba con paciencia, las constelaciones se movían, avanzaban poco a poco, como si recorrieran un camino invisible. El niño sintió que estaba frente a otro tipo de eco, uno más lejano y misterioso. El eco del cielo, pensó. Así como la montaña le devolvía su voz, las estrellas parecían devolverle preguntas, enigmas que lo mantenían despierto hasta altas horas de la noche. Una madrugada, mientras sus ojos cansados seguían las luces titilantes, ocurrió algo que lo marcó para siempre. Una lluvia de estrellas cruzó el cielo. Al principio fue una sola línea brillante que se apagó en segundos.
Luego otra y otra más. Inti contuvo la respiración. El espectáculo lo dejó con la boca abierta y el corazón latiendo con fuerza. ¡Montañas!, gritó al cielo, como si pudiera hacerlas partícipes de su emoción. ¡Miren! El eco devolvió su voz, y en ese instante, Inti sintió que no estaba solo en el universo, que había algo más grande, algo que lo invitaba a seguir buscando respuestas. Cuando llegó al amanecer, exhausto pero eufórico, corrió a contárselo a su madre. Ella lo escuchó con ternura, aunque sin comprender del todo la magnitud de lo que había visto. Es una señal buena, hijito. Las estrellas también nos cuidan. Inti, sin embargo, no lo vio como un simple buen augurio. En su interior, algo despertó. Ya no se conformaba con hablar con las montañas. Quería entender el lenguaje del cielo. Ese día, mientras guiaba a sus llamas hacia los pastos más verdes, trazó en la tierra una pregunta con un palo. ¿Qué esconden las estrellas? Y al levantar la vista, juró que una de ellas brilló con más fuerza, como si respondiera a su duda. Inti descubre que no solo las montañas tienen secretos, sino también el cielo. Su curiosidad se enciende como un fuego imposible de apagar. El trabajo de Inti no conocía descanso. Desde muy temprano, tomaba su vara de madera y guiaba a las llamas hacia los pastizales altos, donde la hierba crecía fresca y el viento era más frío. Para muchos, esa labor era monótona, repetitiva y sin aprendizaje. Para él, en cambio, se había convertido en una escuela secreta. Las llamas no eran solo animales que debía cuidar, eran sus compañeras, sus alumnas y sus maestras a la vez. Inti comenzó a notar que cada una tenía un comportamiento distinto. Unas eran dóciles, otras rebeldes. Algunas se apartaban del grupo y corrían el riesgo de perderse. Para mantener el control, empezó a contarlas una y otra vez. Primero con los dedos, luego con piedras que juntaba en el suelo. Sin darse cuenta, estaba creando un sistema rudimentario de conteo que lo ayudaba a organizar su rebaño. Si una falta, lo sabré, se decía con firmeza. Con el tiempo, ese juego de contar se volvió más complejo. Empezó a formar grupos de 5 o 10 y marcaba en el suelo líneas que le recordaban cuántas veces había completado una serie. Era su propio ábaco natural, aquella práctica, nacida de la necesidad. Lo estaba entrenando en principios básicos de aritmética, aunque él no conociera esa palabra. Mientras tanto, seguía hablando con las montañas. Cuando lograba organizar a todas las llamas y ninguna se escapaba, gritaba, ¡lo logré! Y el eco le respondía, ¡logré! ¡Logré! Eso le daba fuerzas. Era como recibir un aplauso invisible que le confirmaba que iba por buen camino. Pero no todo eran victorias. Una tarde, mientras el cielo se oscurecía con nubes densas, el viento comenzó a soplar con violencia. El rebaño, asustado, empezó a dispersarse. Las llamas corrían en distintas direcciones, desobedeciendo su vara y sus gritos. Inti sintió que el corazón se le salía del pecho. Sabía que si perdía alguna, su familia pagaría las consecuencias. Cada llama era alimento, lana y sustento. El niño corrió cuesta arriba, llamando desesperado. La tormenta descargó una lluvia helada que lo empapó en segundos. El barro le llegaba hasta los tobillos. Una parte del rebaño se acercaba peligrosamente a un barranco. Inti pensó rápido. Recogió piedras y las lanzó cerca de las llamas, no para herirlas, sino para guiarlas con el sonido. 1, 2, 3. Pronto comprendió que cada ruido que provocaba tenía un efecto, como si las llamas también obedecieran un eco. Con astucia, usó su voz y los impactos de las piedras para dirigirlas hacia un terreno más seguro. Fue una batalla de casi 1 hora bajo la lluvia. Cuando por fin logró reunirlas, empapado y temblando de frío, se dejó caer de rodillas sobre el barro. Respiraba agitado, con lágrimas mezcladas con gotas de agua. Había salvado a todas.
Esa noche, acurrucado junto al fuego débil de su casa, pensó en lo sucedido. «La montaña me enseña con pruebas», murmuró. «Me puso en peligro para mostrarme que soy capaz». Desde entonces, comenzó a ver cada día de pastoreo como un reto. No solo vigilaba, sino que observaba. Anotaba con palitos en la tierra los lugares donde el rebaño prefería descansar, calculaba el tiempo que tardaba en desplazarse de un valle a otro y hasta comparaba la sombra del sol con el movimiento de los animales. Todo parecía tener un orden secreto, y él estaba decidido a descifrarlo. En medio de ese aprendizaje, comenzaron a visitarlo los sueños. Eran extraños y profundos. En ellos se veía parado en la cima de una montaña, rodeado de neblina. Una voz grave y lenta lo llamaba por su nombre. A veces no entendía las palabras, pero los símbolos eran claros. Estrellas que descendían, caminos de luz que se abrían en el cielo, círculos que giraban como los dibujos que trazaba en la tierra. Al despertar, Inti no sabía si aquello era un simple sueño o una revelación. Lo cierto es que lo llenaba de energía, como si alguien invisible lo estuviera guiando. Los días siguientes, cada vez que el eco repetía su voz, lo escuchaba distinto. Ya no lo sentía como un simple rebote del sonido. Lo sentía como un maestro paciente que lo entrenaba en secreto. Una tarde clara, mientras contaba a sus llamas con sus piedras y marcas, levantó la vista hacia el cielo y prometió en silencio: «Aprenderé, lo juro». La montaña le devolvió un eco prolongado que retumbó en todo el valle. Inti lo tomó como una respuesta. Era como si el universo entero lo hubiera escuchado. Inti empieza a confiar en su ingenio y en los mensajes simbólicos de sus sueños. Siente que las montañas no solo lo acompañan, lo están entrenando para algo más grande. Los días seguían su curso en la vida de Inti: pastorear, observar el cielo, jugar con el eco. Pero lo que para él era un secreto invaluable, para los demás no pasaba de ser cosas de un niño raro. Su madre lo miraba con ternura y preocupación a la vez. Sabía que su hijo tenía una mente distinta, pero temía que esa diferencia lo convirtiera en blanco de burlas. Un día, mientras bajaba al pequeño mercado del pueblo con unas cuantas llamas cargadas de lana, Inti conoció a alguien que marcaría su destino. Era un hombre mayor, de cabello gris y mirada serena, que muchos respetaban como un sabio viajero. Algunos decían que había sido maestro en la ciudad, otros que había recorrido comunidades lejanas aprendiendo de cada cultura. Su nombre era Don Mateo. Inti, tímido como siempre, se quedó observando a lo lejos mientras el anciano conversaba con los pobladores. Algo en su porte le imponía respeto, pero lo que más le sorprendió fue que, al levantar la vista hacia el cielo, Don Mateo murmuró nombres de estrellas que Inti ya había dibujado en la tierra. Ese detalle encendió una chispa. Al terminar la venta, el niño se acercó con cautela y preguntó: «Señor, ¿usted también mira las estrellas?». Don Mateo sonrió. «Claro, muchacho, ellas nos cuentan historias antiguas. ¿Y tú? ¿Las miras?». Inti dudó en responder, pero finalmente confesó: «Las miro todas las noches y dibujo sus caminos en la tierra». El anciano arqueó las cejas, sorprendido. «¿Dibujas sus caminos? Muéstrame». Así comenzó una conversación que se prolongó durante horas. Inti, con palitos y piedras, trazó en el suelo los movimientos que había notado en las constelaciones. Don Mateo lo observaba con atención, cada vez más intrigado. Lo que ese niño describía coincidía con principios básicos de astronomía, aunque expresados con la sencillez de quien nunca había tenido un libro en las manos. «Tienes un don, Inti», dijo finalmente el anciano. «No todos logran ver lo que tú ves». Por primera vez, alguien reconocía en él un talento. El corazón del niño latía con fuerza. Don Mateo comenzó a visitarlo en el pastizal de vez en cuando. Le llevaba pequeños regalos: un cuaderno viejo, un lápiz gastado, incluso una regla de madera. Para Inti, aquello era un tesoro. Aprendió a usar el cuaderno como un espejo de sus pensamientos. Dibujaba,
escribía símbolos inventados, anotaba números que aún no sabía cómo nombrar. Un día, el anciano le mostró un libro ajado, con páginas amarillentas. Era un manual sencillo de astronomía y matemáticas básicas. Inti lo recibió como si se tratara de un tesoro sagrado. No sabía leer del todo bien, pero se aferraba a cada imagen y cada número que aparecía en sus páginas. La primera vez que vio un dibujo de una constelación en ese libro, sus ojos brillaron. «¡Es lo mismo que yo vi!», exclamó, casi gritando. Don Mateo sonrió satisfecho. «Eso significa que tu mirada es tan valiosa como la de cualquier sabio que escribió este libro». Las palabras retumbaron en el corazón de Inti como un eco distinto. Uno que no venía de las montañas, sino de un ser humano que creía en él. Pero el niño guardaba sus descubrimientos en secreto. Temía que, si los demás se enteraban, lo ridiculizaran más aún. Por eso escribía y dibujaba a escondidas, bajo la luz de la luna o en rincones apartados del campo. Aquella doble vida lo hacía sentir frágil, pero también fuerte. En una de sus conversaciones, don Mateo le lanzó un reto. «Inti, ¿puedes decirme qué sombra proyectará esa piedra mañana al mediodía?». El niño la observó con detenimiento. Recordó días pasados, la posición del sol, los ángulos que había visto en la tierra. Cerró los ojos, calculó en silencio y señaló un punto con su dedo. Cuando llegó el siguiente mediodía, la sombra coincidió casi a la perfección. El anciano lo miró con orgullo. «Tu mente tiene un brillo que pocos poseen. Nunca la apagues, aunque otros no la entiendan». Esa noche, Inti soñó otra vez con las montañas. En su sueño, las voces no eran ecos, sino palabras claras que decían: «Sigue, no te detengas». Al despertar, comprendió que su destino se estaba abriendo y que aquel anciano había llegado como un guía para mostrarle el siguiente peldaño. Inti descubre que no está solo en su búsqueda. Un sabio reconoce su talento y le da las primeras herramientas para transformar su intuición en conocimiento. El tiempo pasó y la vida en la comunidad de Inti se volvió cada vez más dura. Una sequía inesperada comenzó a azotar el valle. Las lluvias que antes llegaban puntuales en los meses sagrados no aparecieron. Las chacras se agrietaron, las papas se secaron antes de crecer y los animales bebían con desesperación los charcos que aún resistían al sol. En casa, el ambiente era de angustia. Su madre, con los ojos cansados, intentaba rendir cada grano de maíz, cada papa guardada en el rincón oscuro del fogón. Una noche, mientras servía una sopa aguada, suspiró. «No alcanza, hijito, no alcanza». Inti sintió un nudo en la garganta. Quiso consolarla, pero no encontró palabras. La sequía no solo se llevaba los cultivos, también drenaba las esperanzas de todos. Para él, que siempre había visto en las montañas un refugio, aquello se convirtió en una prueba dolorosa. Los días se hicieron más pesados. Inti pasaba más tiempo que nunca en los pastizales, asegurándose de que sus llamas encontraran al menos un poco de hierba para sobrevivir. En medio de esa lucha diaria, su mente seguía jugando con números y observaciones, pero el peso de la realidad lo empujaba hacia otro camino. «Quizás deba dejar los sueños», pensaba con tristeza. «Quizás mi destino es solo cuidar las llamas y ayudar a mi familia». Esa noche, buscó consuelo en las montañas. Subió a un peñasco y gritó con todas sus fuerzas: «¿Debo rendirme?». El eco regresó una y otra vez: «Rendirme, rendirme». Pero en medio de la repetición, su oído atento percibió algo distinto. Un eco más prolongado, más firme, como si la montaña le dijera lo contrario. Se estremeció. «No debo rendirme», se corrigió. El eco le había dado la respuesta. Pocos días después, don Mateo lo buscó. El anciano traía consigo una noticia inesperada. «Inti, habrá un concurso en la ciudad vecina, un encuentro de escuelas. Buscan niños que resuelvan problemas de matemáticas y observen el cielo. Quiero que vayas».
El corazón del niño dio un salto, pero inmediatamente el miedo lo invadió. ¿Yo?, preguntó incrédulo. No tengo zapatos, no tengo ropa. ¿Qué dirán de mí? El anciano lo miró con seriedad. No importa cómo te veas, hijo. Importa lo que llevas aquí, dijo tocándose la frente. Y aquí, añadió, señalando el corazón. Inti no supo qué responder. Esa noche, mientras intentaba dormir sobre su manta de lana áspera, pensó en todo lo que había aprendido. Pensó en sus piedras contadoras, en los dibujos de estrellas en la tierra, en la sombra de las piedras que había predicho. Pensó también en su madre, en su familia, en la dura sequía. Quizás, si lograba algo en ese concurso, podría cambiar su destino y el de todos. Al amanecer fue a cuidar a las llamas como de costumbre, pero esta vez, en lugar de hablarles a ellas, levantó la voz hacia las montañas. Si debo hacerlo, denme una señal. El eco respondió con fuerza, más nítido que nunca, como si las montañas lo alentaran. Volvió corriendo a casa, sudando y con las mejillas rojas. Encontró a su madre y le contó lo que don Mateo le había propuesto. Ella lo escuchó en silencio. Después, le acarició el rostro y dijo: «Hijo, si las montañas te llaman, debes ir. Ellas no se equivocan». El miedo seguía en él, pero la decisión estaba tomada. Don Mateo lo ayudaría a inscribirse, y aunque no tuviera zapatos, caminaría descalzo si era necesario. Mientras miraba el horizonte esa tarde, con el sol ocultándose detrás de las cumbres, sintió que algo enorme estaba a punto de comenzar. El eco que siempre lo había acompañado ahora lo empujaba hacia un destino más grande que cualquier valle o montaña. Inti, impulsado por don Mateo y el eco de las montañas, decide presentarse en el concurso escolar, aunque sienta miedo y carencias. Un nuevo mundo lo espera. La víspera del concurso, Inti apenas pudo dormir. Su madre le había prestado una camisa remendada y un pantalón demasiado grande que se ajustó con una soga en la cintura. Los zapatos eran un lujo que no tenían, así que partiría descalzo, con la piel endurecida por años de caminar sobre piedras. Don Mateo lo acompañó en el viaje hacia el pueblo donde se realizaría el evento. Para Inti, cada paso era un descubrimiento. Nunca había salido tan lejos de su comunidad. Los caminos se llenaban de sonidos nuevos, carros, bocinas, voces desconocidas. Sus ojos se abrían como ventanas ante un mundo que parecía inmenso y ajeno. Al llegar al colegio donde se celebraba el concurso, Inti sintió el peso de las miradas. Los otros niños estaban bien vestidos, algunos con uniformes impecables, mochilas nuevas y cuadernos repletos de apuntes. Al verlo entrar, varios se rieron en voz baja. «Mira, viene descalzo. Seguro ni sabe leer bien. ¿Qué hace un pastor aquí?». Las palabras lo atravesaban como espinas. Por un momento quiso esconderse. Pensó en regresar corriendo al valle, donde las montañas lo esperaban sin juzgarlo. Pero al mirar a don Mateo, que le sonreía con serenidad, recordó el eco firme de su promesa: «No debo rendirme». El concurso comenzó. Los profesores entregaron problemas matemáticos, sumas, restas, divisiones, figuras geométricas. Inti observó los números como si fueran piedras en el campo. Usó sus dedos, luego imaginó a sus llamas en grupos, recordando cómo las organizaba. Cada operación era un rebaño que debía cuidar, y con esa lógica natural, fue resolviendo uno tras otro. Los jurados, sorprendidos, comenzaron a observarlo con más atención. Aquel niño sin zapatos tenía una mente rápida, pero lo más asombroso aún estaba por llegar. La segunda parte del concurso consistía en reconocer constelaciones y explicar fenómenos básicos del cielo. Un profesor proyectó imágenes y pidió a los participantes que señalaran estrellas. Los demás niños titubeaban, memorizaban nombres de los libros. Inti, en cambio, no dudó. Señaló con precisión la posición del cóndor andino en la Vía Láctea, explicó cómo la sombra de la luna cambiaba según las fases, e incluso habló de cómo había predicho la dirección de una sombra con una piedra.
El auditorio quedó en silencio. Nadie entendía cómo aquel pastorcito sabía tanto. Inti no lo había aprendido de libros, sino de la observación paciente de las montañas y el cielo. Uno de los jueces, impresionado, le preguntó: ¿Dónde aprendiste todo esto, niño? Inti bajó la mirada y respondió con timidez: Las montañas me enseñaron, y las estrellas me hablan cuando las miro. Hubo risas nerviosas entre algunos espectadores, pero los profesores lo miraron con respeto. Don Mateo, desde el fondo, asintió con orgullo. Al final de la jornada, los resultados fueron anunciados. Inti había obtenido el primer lugar. El murmullo recorrió el lugar como un viento inesperado. El pastorcito descalzo había vencido a todos los niños de ciudad. La entrega de diplomas fue un momento que jamás olvidaría. Le colocaron una medalla sencilla, pero para él era como si las montañas mismas lo hubieran coronado. Mientras sostenía el papel entre sus manos temblorosas, sintió que aquel era solo el comienzo. Esa noche, mientras regresaban al pueblo, don Mateo le puso una mano en el hombro. Hoy no solo ganaste un concurso, Inti, abriste una puerta. Un profesor de la ciudad quiere conocerte. Cree que puedes recibir una beca para estudiar allá. El corazón del niño se detuvo un instante. Una beca, un mundo nuevo, la posibilidad de aprender más allá de lo que sus ojos habían alcanzado. Pero también el miedo. ¿Qué sería de su familia? ¿Cómo enfrentaría un lugar donde todo era distinto? Mientras el viento helado soplaba en su rostro, Inti levantó la vista al cielo. Una estrella brilló más fuerte que las demás, como un guiño secreto. Supo entonces que la montaña y el cielo no lo habían llevado hasta allí por casualidad. Inti gana el concurso contra todo pronóstico y recibe la noticia de una posible beca, lo que lo enfrenta al desafío de dejar su mundo atrás para entrar en otro completamente desconocido. La noticia de la beca corrió como el viento en la pequeña comunidad. Para algunos era motivo de orgullo, para otros una rareza difícil de entender. ¿Un pastorcito yendo a la ciudad a estudiar?, murmuraban. Su madre, aunque temía perderlo, lo abrazó con fuerza y le dijo: «Hijo, las montañas te criaron, pero el mundo necesita conocerte. Ve, aprende y nunca olvides de dónde vienes». La despedida fue silenciosa y dura. Con una pequeña mochila de lana y la bendición de su madre, Inti emprendió el viaje junto a don Mateo. El camino hacia la ciudad fue largo, lleno de paisajes que cambiaban con cada hora. Los valles verdes daban paso a carreteras asfaltadas y el sonido de los riachuelos fue reemplazado por el rugido de los motores. Al llegar, sus ojos no daban crédito. Edificios altos, luces que nunca se apagaban, multitudes que se movían como olas en las calles. El niño sintió que el suelo le temblaba bajo los pies descalzos. El bullicio lo aturdía. El aire contaminado le raspaba la garganta. Extrañaba el silencio de las montañas con una punzada dolorosa. El internado donde viviría no era un lugar cálido. Los otros estudiantes, al verlo con su ropa sencilla y su acento andino, se rieron sin disimulo. ¡Montañés! ¿Seguro sabe usar un lápiz? Mira sus pies, parecen piedras. Inti bajaba la cabeza y aguantaba. Cada burla era como un eco cruel que retumbaba dentro de él. Por las noches, en su cama dura, cerraba los ojos y escuchaba en su memoria el eco de las montañas, como un refugio invisible. A veces incluso susurraba hacia la ventana abierta: ¿me escuchan todavía? Y en su interior, aunque no hubiera eco real, sentía la respuesta: sí. Las clases eran un reto enorme. Los libros estaban llenos de palabras desconocidas. Los problemas de matemáticas usaban símbolos que nunca había visto. Al principio se sintió perdido, como si todo lo que sabía no sirviera. Pero cada vez que dudaba, recordaba sus piedras de conteo, las sombras que había predicho, las constelaciones que había dibujado en la tierra. Su forma de aprender era distinta, pero no menos valiosa. Poco a poco comenzó a destacar. Los profesores notaron que su manera de resolver problemas era única, casi poética. Donde otros aplicaban fórmulas memorizadas,
Inti veía patrones, ritmos, repeticiones. El niño que había contado llamas con piedritas, ahora veía las ecuaciones como rebaños que debía ordenar. Sin embargo, el precio era alto. La soledad. Extrañaba el olor de Lichu, la risa de su madre, la compañía silenciosa de sus llamas. Había noches en que lloraba en silencio, abrazando la manta que ella le había tejido. Una tarde, tras recibir nuevamente burlas de unos compañeros que lo empujaron en el pasillo, Inti corrió hasta el patio del colegio y levantó la vista al cielo. Entre las luces artificiales apenas se veían unas pocas estrellas. Pero ahí estaban. «No me dejen solo», susurró. Y como si fuera un milagro, una de esas estrellas titiló con fuerza, más que las demás. Inti sonrió entre lágrimas. La voz de las montañas y del cielo aún lo acompañaba, incluso en medio de aquel mundo extraño. Con renovada fuerza, se sumergió en los estudios. Aprendió a leer con fluidez, a escribir con claridad, a resolver problemas que parecían imposibles. Los profesores lo alentaban cada vez más. Uno de ellos, al ver su pasión por la astronomía, le mostró un telescopio por primera vez. Cuando Inti acercó sus ojos a ese cilindro de cristal, casi se le detuvo el corazón. Las estrellas, que siempre había mirado a simple vista, ahora se mostraban inmensas, con detalles que jamás imaginó. «Son más hermosas de lo que pensé», susurró. A partir de ese día, el telescopio se convirtió en su nuevo eco. Pasaba horas observando, anotando, comparando lo que veía con sus antiguos dibujos en la Tierra. Y cada descubrimiento lo reafirmaba. No estaba en la ciudad por casualidad. Estaba allí porque las montañas lo habían preparado para mirar más lejos que nadie. Aunque enfrenta burlas y soledad en la ciudad, Inti comienza a brillar con su forma única de aprender y descubre un nuevo universo a través del telescopio. Su destino está a punto de expandirse aún más. El tiempo en la ciudad fue pasando. Lo que al inicio eran lágrimas y soledad se convirtió en disciplina y constancia. Inti comenzó a destacar en concursos nacionales y su nombre se escuchaba cada vez más en boca de profesores y académicos. Un día, durante una feria científica, presentó un trabajo que sorprendió a todos. Con apenas materiales sencillos y sus cálculos propios, demostró cómo podía predecir los ciclos de lluvia en base a la observación de las estrellas y las sombras solares. Para la comunidad científica era algo novedoso, pero para él no era más que un eco de lo que la montaña le había enseñado en su niñez. La noticia se propagó. Pocos meses después, recibió una invitación que cambiaría su vida. Una beca internacional para estudiar astronomía en una universidad prestigiosa del extranjero. Cuando le entregaron la carta, sus manos temblaban. Recordó al niño descalzo, contando llamas con piedras, gritando al eco en los barrancos. Y ahora estaba allí, con un futuro que parecía tocar las estrellas de verdad. La despedida en su comunidad fue un acontecimiento. Los vecinos que antes lo miraban con desdén, ahora lo aplaudían. Su madre, con lágrimas en los ojos, le entregó una pequeña bolsita tejida con lana. Dentro había 3 piedras redondas, de las que él usaba para contar, para que nunca olvides, hijito. ¿Quién fuiste y quién eres? Inti la abrazó fuerte, jurando que, aunque volara lejos, su corazón siempre estaría en esas montañas. El viaje en avión fue un salto tan grande como pasar de pastor a científico. Al mirar por la ventanilla y ver las nubes extendidas como un mar infinito, pensó: así debieron verme las montañas cuando gritaba hacia el cielo. Ahora soy yo quien mira desde arriba. La universidad era otro mundo. Telescopios gigantes, laboratorios llenos de tecnología, bibliotecas con miles de libros. Pero aunque todo lo maravillaba, nunca dejó de lado su método personal. Mientras los demás hacían cálculos en computadoras, él seguía usando piedras y palitos como recordatorio de que el universo también podía entenderse con simplicidad. Los profesores quedaron sorprendidos por su creatividad. Su nombre empezó a aparecer en revistas académicas.
Su historia, la del pastorcito andino que aprendió a hablar con las montañas, conmovió a todos. Fue invitado a dar charlas y cada vez que hablaba comenzaba diciendo: "Mis primeras maestras no fueron personas, fueron las montañas". La audiencia guardaba silencio, atrapada por sus palabras. Inti explicaba cómo la naturaleza le enseñó la paciencia, la observación y la disciplina, y concluía con una reflexión que dejaba a todos pensando. Si escuchamos con humildad, la tierra nos habla, y cuando lo hace, nos muestra que somos capaces de lo imposible. Con los años, su trayectoria se convirtió en un faro de inspiración. Publicó investigaciones, trabajó con grandes astrónomos, pero siempre, en cada logro, llevaba en el corazón el eco de sus montañas. En una visita de regreso a su comunidad, ya convertido en un joven respetado, subió a la misma peña donde había gritado de niño. Miró al horizonte, respiró el aire frío y con una sonrisa gritó: "¡Gracias!". El eco regresó, fuerte y claro, como si las montañas hubieran estado esperando ese instante. Inti cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran. No eran de tristeza, sino de gratitud. Sabía que podía mirar a las estrellas desde cualquier parte del mundo, pero el eco de las montañas siempre sería su primera maestra, su eterna voz. Inti pasa de pastorcito pobre a científico internacional, pero nunca olvida que la montaña fue quien lo enseñó a escuchar, observar y perseverar. La grandeza no siempre nace en aulas o ciudades, sino en el silencio de la naturaleza, donde las lecciones esperan a quien se atreva a escuchar.